Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Señores, empieza la tertulia de excepción de este programa de Mañanas en Libertad sin Luis del Pino. Hay muchas personas echándole de menos, pero claro, es que lo suyo es que se coja unos días de vacaciones porque la actualidad viene calentita como para pedirse un tiempo de descanso. Y lo bueno de estas tertulias de los miércoles es que vienen acompañadas de Navarretinto, de esos productos curados que nos traen directamente de Extremadura. Y además saben ustedes que a través de su página web, si entran, pueden ver diferentes opciones. Hay cajas preparadas, como por ejemplo la caja joya. Hay una caja tipo libro que además se puede personalizar. Tiene una fundita que además puede servir, por ejemplo, para hacer un regalo de empresa. Hay un sobre gourmet que es súper cómodo, por ejemplo, para poner en una cena. ¿Por qué? Porque tiene una forma redonda y te sirve pues para abrirlo y directamente ponerlo sobre el plato. La verdad es que es una cosa excepcional. Y luego, por supuesto, las cajas que además vienen refrigeradas. Si usted tiene que hacer un regalo diferente y, por ejemplo, lo tiene que mandar, qué sé yo, un cumpleaños o lo que sea, pues lo manda a través de esta caja que además viene, como les digo, con un envase espectacular. En fin, Navarretinto Ibéricos, pues lo mejor de lo mejor, directamente de Extremadura hasta su casa, hasta su mesa o hasta donde usted quiera, porque lo mandan directamente. En fin, llegados a este punto, como les digo, momento de tertulia y además acompañados por los mejores. Doña Rebeca Crespo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y además recién llegada de vacaciones, unas pequeñas vacaciones muy cortitas, pero que sirven para tomar impulso, ¿no? Sí, he estado 4 días, ha sido solo 4 días. En Italia, que por cierto estaba viendo el jamón de Navarretinto. Nada que ver con el prosciutto, ¿no? Eso te iba a decir. Nada que ver. Nada que ver con el jamón italiano, pero llevamos un jamón español a Italia porque bueno, era la boda de mi hermana. Yo ya les cuento mi vida a los Hombre, claro, oyentes. que nos interesa, a la que le felicitamos, por supuesto, por haberse casado con italiano y por haber llevado el buen jamón que tenemos nosotros allí, ¿no? Sí, lo único que te puedes imaginar cómo cortaba el italiano el jamón. Qué sufrimiento. Sufrimos un poco, he de decir, y tuvimos que ponernos a cortar un poco los españoles el jamón, pero aquí ya lo tenemos cortadito, el de Navarretinto, así exacto, que se agradece. Que viene perfectamente preparado. Tengo que felicitar a don Sergi Fidalgo, porque es el más perico de los pericos, es un folofo del español y además está de enhorabuena esta misma semana. Don Sergi Fidalgo, bienvenido a esta mesa. Pues muchas gracias, hombre. Yo he pensado que esta jamón era para celebrar también la subida del español. También. He dicho, llego yo y el jamón, bueno, es que es impresionante. Oye, también. La presa estaba buena, pero esto es mejor, ¿eh? Hombre, es que si sube el español la primera, pues es que tenemos que traer un jamón de primera. Esto de Navarretinto es impresionante, ¿eh? Bueno, hay que felicitar a muchos amigos pericos que tenemos en general. La verdad es que me cae especialmente el español. No sé si es el caso de Juan Carlos Tellez, que es un atlético irreductible. Yo te doy la enhorabuena al español, por supuesto, y esperemos que siga ese avance en Primera División alejado del Real Madrid. A mí esas hermandades no me han encantado nunca, pero bueno, a mí es que me bienvenidos a Primera División y encantado de estar aquí, como siempre, Carmen. A mí la verdad es que saben nuestros queridos oyentes que me cae muy bien el Atlético de Madrid también y que sé muy poco de fútbol. De hecho, mis compañeros me están aleccionando en estos últimos días en los que no está don Luis del Pino sobre la Eurocopa, sobre temas de fútbol. Hoy me han dicho que existe un término deportivo que es el biscotto, que es cuando el resultado favorece a los dos partidos. No tenía yo ni idea de este resultado, de que existía un término futbolístico que era el del biscotto, y hay algún oyente que de repente en redes sociales ha dicho, oye, pues biscotto también en el Consejo General del Poder Judicial, porque lo que hemos visto en ese pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista es una solución que favorece a los dos partidos porque se vuelven a repartir el poder. Decía Alberto Núñez Feijóo que no había caído en manos del Partido Socialista el CGPJ, tampoco en manos del Partido Popular, porque había caído entre las dos manos, ¿no? Se habían repartido, por tanto, esos puestos. Yo no sé qué os parece esta solución. En fin, es un mal menor para dar una solución a un problema muy grave, pero se podía haber hecho de alguna manera distinta, ¿no? A mí me parece preocupante que hayamos llegado a un punto. Es verdad que el CGPJ llevaba 5 años y medio bloqueado, los 2.000 días, que lo llevamos viendo 2.000 días desde que llevaban 1.000, gracias a esos mensajes del PSOE continuos de 1.001 días bloqueados por culpa del PP, 1.002 días bloqueados por culpa del PP. Pero me parece preocupante
que hablemos con esa ligereza de que dos partidos políticos con una tradición de causas judiciales abiertas importante, no lo olvidemos, a ver si que vamos a pensar que PP y PSOE vienen de la mayor blancura posible, controlen el CGPJ, controlen el órgano de gobierno de los jueces. Luego me hace mucha gracia también a los compañeros periodistas, a los que evidentemente aprecio y admiro porque son compañeros míos de profesión, pero vendiendo esto como un control a Pedro Sánchez, un control férreo al Partido Socialista. A mí, ¿qué más me da que al presidente del Tribunal Supremo lo nombre el PP o el PSOE y luego lo ratifique el Consejo General del Poder Judicial, a que el PP y el PSOE nombren al Consejo General del Poder Judicial y ellos nombren a su vez al Tribunal Supremo? Son juegos de trileros a los que ya nos estamos acostumbrando, por desgracia, pero que en este caso tiene un componente peligroso para la democracia, porque hablamos del órgano de gobierno de los jueces. Todos hemos visto lo que hace el Partido Socialista con el poder legislativo, con el poder ejecutivo, y ahora el va judicial, a tener el control del poder judicial. Y en cuanto al Partido Popular, bueno, pues no me sorprende. Es lo que decimos siempre. El Ministerio de la Oposición ha vuelto a funcionar, ha vuelto a trabajar y le ha echado ese cable a Sánchez, que si mañana Sánchez se aburre y no se quiere ir de vacaciones a Doñana y quiere convocar elecciones, pues las convoca, queda tranquilo, no vamos a saber nada de Begoña, no vamos a saber nada del fiscal general. Tenemos un poder judicial ahora mismo completamente politizado, más todavía, no, lo ha estado siempre, no nos engañemos, esto no es una cosa que no exista de antes. Y bueno, en cuanto al Partido Popular, si me engañas una vez es culpa mía, ¿no? Si me engañas, o sea, culpa tuya, si me engañas dos ya es culpa caer, mía, ¿no? dice el proverbio. Pues a lo mejor aquí no han venido a cazar, como dicen del chiste, a lo mejor han venido a otra cosa y están encantados con ello. Pero vamos, la escenificación de Pons, Bolaños, la vicepresidenta detrás, como esa Europa vigilando aquí al gobierno español, aparte del hundimiento ya que es para la soberanía española, que no es poco, hundir la soberanía española, me parece un despropósito. No sé cuál habría sido la mejor solución a estos 5 años y 6 meses de bloqueo. No soy jurista, ni tengo los conocimientos necesarios para saberlo. Lo que sí sé es que un Consejo General del Poder Judicial politizado ha pasado a ser un Consejo General del Poder Judicial más politizado, y encima por dos partidos con una tradición de dos partidos que tienen muchas causas judiciales pendientes, no lo olvidemos, y esas causas habrá que ver en qué quedan. Es que es muy importante quién está en el Tribunal Supremo y quién está en el Tribunal Constitucional, porque en el fondo, sobre todo, las causas judiciales pendientes y la aplicación de las leyes, porque lógicamente si la ley de amnistía, por ejemplo, se ha aplicado de la manera que se está aplicando, es realmente por cómo han metido mano y cómo han dicho, oye, mira, la Fiscalía ha dicho esto, tajantemente se tiene que aplicar de esta manera. Hablaba Juan Carlos Tellez de la foto de la vergüenza, esa foto o ese vídeo, porque además ahora ya es todo audiovisual, en el que Félix Bolaños apretaba la mano de Esteban González Pons y se reían. Se reían contentos, se reían de todos los españoles, quizás, doña Rebeca. Pues tiene pinta de que sí, estaban muy felices y bueno, además también hemos descubierto que es el inicio de una bonita amistad, ¿no? Que son las palabras que también utilizó González Pons para referirse a Félix Bolaños y a esas negociaciones que han mantenido mientras el Partido Popular estaba llamando a la movilización contra el gobierno de Sánchez. Yo no sé cómo se come esto, ¿no? Es un poco lo mismo que pasó después de las elecciones generales, cuando hablaban en contra de la amnistía. Sin embargo, luego supimos que estaban negociando, por ejemplo, con Junts para poder llegar a algún tipo de acuerdo para que fuese investido Alberto Núñez Feijóo. Yo creo que es un secreto a voces, lo que pasa que me parece que hay una parte de la población, sobre todo los votantes del Partido Popular, que yo creo que ayer algunos ya han empezado quizá a ver un poco más la realidad y estoy segura de que se han sentido decepcionados por este acuerdo al que han llegado tanto PP como el PSOE. A mí me hace mucha gracia, comentaba Juan Carlos antes, la parte de los medios de comunicación, como ayer hablaban de, bueno, esto es un éxito, ¿no? Y hoy vemos los editoriales de todos los medios de comunicación de que esto es un absoluto éxito del Partido Popular, que ha puesto contra las cuerdas al Partido Socialista. Los mismos medios que antes de ayer estaban criticando que se fuese a llegar a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En unas horas han cambiado de opinión. Bueno, también lo han hecho incluso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que también criticaba este posible pacto y ahora también lo ha celebrado. Me hace mucha gracia que hablen de independencia judicial, que es la palabra con la que se llenan la boca, cuando lo que hay es un Consejo General del Poder Judicial
más politizado, repartido entre PP y PSOE, 10 vocales para cada uno. No sé qué tiene eso de independencia judicial. Y luego también utilizan mucho la palabra simultánea, de bueno, no, hemos acordado esta renovación, pero simultáneamente vamos a aprobar la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para que sean los jueces quienes elijan a los jueces. No, oigan, simultáneo, mírenlo ustedes en el diccionario, en la RAE, simultáneo es algo que se hace a la vez. Y no es el caso. Y no es el caso, porque ya se ha pactado esta renovación, ya tenemos los nombres de quiénes van a ser los vocales que han elegido, eso ya está decidido y todavía no se ha aprobado esa ley orgánica, la reforma de la ley orgánica. Por lo tanto, simultáneo, nada. Es un acuerdo que se ha hecho fiándose de un señor que es de la persona de la que menos nos podemos fiar ahora mismo, que ha mentido absolutamente en todo, que ha cambiado de opinión constantemente, todos los días, que dice que todo lo que dijo que no iba a hacer, lo va a hacer. Y esa es la persona de la que se está fiando el Partido Popular. Nos venden lo que tú comentabas del mal menor, Carmen, de bueno, es que si no se hubiese llegado a este acuerdo, esto hubiese sido infinitamente peor, porque Sánchez ya estaba diciendo que él mismo iba a hacer la renovación por su cuenta y que iba a elegir a quien fuese dentro del Consejo y el que se iba a hacer con el poder sobre el Poder Judicial, ¿no? Pero es que esto es prácticamente lo mismo. O sea, es que nos tenemos que fiar ahora de que Sánchez vaya a reformar esa ley orgánica y yo creo que la única manera que había de hacer esto, me da igual de la presión que hayan ejercido los jueces al Partido Popular, que me consta que sí que ha habido jueces que han instado al PP a que llegasen a algún tipo de pacto para evitar ese mal, ¿no?, que podría haber hecho Sánchez si no se hubiese llegado a este acuerdo. Pero yo creo que el PP no debería haber cedido absolutamente nada hasta que no se hubiese reformado antes la ley orgánica del Poder Judicial, que se hubiese reformado esa ley orgánica y que hubiesen sido los jueces quienes hubiesen elegido a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Esto es lo mismo de siempre. O sea, ¿por qué no se ha llegado a este acuerdo hace unos años? ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado ahora mismo? Porque esto lo podrían haber pactado en estos 5 años y medio que lleva todo esto paralizado. O sea, no veo cuál es la diferencia ahora, más allá de que el PP diga, bueno, nos han impresionado los jueces y vamos a hacer esto y lo vamos a vender como el mal menor. Yo creo que es un absoluto desastre y que de independencia del Poder Judicial, nada. Y bueno, lo vamos a ver, O sea, veremos en julio si realmente hay esa reforma de la ley orgánica o no. Es reforma que además el Partido Popular había tenido ocasiones de sobra, cuando tuvo la mayoría, de haberla aplicado, ¿no? Que ahora van diciendo, no, es que los jueces, que elijan a los jueces. ¿Por qué cuando usted tenía la hegemonía también en el Consejo General del Poder Judicial no lo hizo? Porque no quería perder poder, ¿no? Para que luego, por ejemplo, a la hora de aplicar leyes, como decía yo antes, la de la amnistía, pues tengan un poquito de manga ancha, ¿no? Y que tengan esa posibilidad. Don Sergi, ¿qué tal se ve desde Cataluña esta reforma del Consejo General del Poder Judicial? Bueno, por una parte entiendo por qué se hace y entiendo por qué se ha llegado a esta componenda o a esta especie de chapuza que han hecho de última hora. Yo entiendo que en Europa había apretado mucho, me llega de que en Europa ya había dicho que los fondos europeos se podría realmente entrar en peligro si la situación jurídica se seguía deteriorando, si no había un pacto y si Sánchez tiraba por el derecho. En peligro ya están, Sergi, perdona. Sí, pero aún más. Y fíjate tú que ha coincidido el pasteleo del Consejo General del Poder Judicial con el pasteleo del reparto de cargos europeos. Es una especie de decir, vamos a intentar solucionarlo todo ya y ahora que vienen tiempos malos... Va todo en bloque, ¿no? Va todo en bloque. Ahora que vienen tiempos malos, agitados, porque digamos el bipartidismo está en peligro, porque nos vienen por todas partes, por izquierda y por derecha, vamos a llegar a intentar un acuerdo. Ahora bien, yo estoy muy de acuerdo de que yo no estoy de acuerdo. O sea, entiendo el por qué se hace, entiendo que al final yo creo que Sánchez sí que ha cedido en algo con respecto a lo que pretendía, pero claro, cuando ayer mismo, además, y tú lo has comentado antes en las noticias, la ley de amnistía se empieza a aplicar a personajes como Miquel Buch, el consejero de Interior, que no solamente ha sido amnistiado, sino que encima ha chuleado y ha venido a decir, además porque lo ha dicho, es que esto lo hacen porque era una sentencia impresentable. O sea, ya no solamente es que aceptan la amnistía, le borran los delitos y se callan. No, encima tenemos razón y os chuleamos. Cuando están pasando estas cosas, no te puedes sentar con la persona con la que ha propiciado esta amnistía. Entonces, yo entendería que se hubiera llegado a un acuerdo con el Partido Socialista, con Sánchez, si realmente hubiera sido un acuerdo revolucionario para cambiar las normas del juego. Un poco en la tendencia de decir, vamos a que el Consejo General de Poder Judicial deje de estar politizado. Pero llegar a un acuerdo con el tipo con el que te estás manifestando en contra, que te está realmente destrozando el Estado de Derecho, es que
ahora mismo estamos viendo como el Constitucional que ha puesto Sánchez está indultando, de hecho, y amnistiando, de hecho, a los que han robado en los seres centenares de millones de euros. De repente te sientas con este hombre y dices que has ganado y que le has doblegado, que no te lo crees ni tú, me parece un poco penoso. ¿Cómo me vaya a que me manifieste en contra de Sánchez si acabas de pactar con él? Hombre, y sobre todo la decepción para los muchísimos votantes del Partido Popular que sacó a la calle recientemente, hablando de lo importante que era Europa, lo importante que era que tuvieran ellos el poder, que además el Partido Popular ha vendido como una victoria incontestable en nuestro país cuando solamente se llevaba 4 puntos de diferencia con el Partido Socialista. Esa es la victoria incontestable de Alberto Núñez Feijóo. Pero eso es lo que preocupa sobre todo, el cierre de filas. Yo de repente he visto en mucha prensa y en mucho opinión. Es que ha habido un cierre de filas brutal, incluso gente que hace 2 días están dando palos a Feijóo y dices, ¿qué ha pasado ahí para que de repente todo el mundo cierre fila alrededor de un acuerdo que, de acuerdo, a lo mejor habría que hacerlo, yo no voy ni a entrar, pero que no es bueno? O sea, en el peor de los casos es un empate porque seguimos como hasta ahora, pero no se mejora nada. Pero lo que está muy claro es que el argumentario del PP se ha repartido en absolutamente todos sus miembros. Lo veíamos a través de un tuit de Borja Semper en el que decía que el PSOE no controlará el GPJ y el PP tampoco. ¿Por qué? Porque se lo repartís los dos. O sea, no seáis caraduras. Mismo mensaje que repetía ayer Alberto Núñez Feijóo, además con las mismas palabras, ¿no? Cuando dices, madre mía, cómo tienen trabajando a las personas en el Partido Popular haciendo argumentario para que lo tengan todos bien estudiado, ¿no? En ese sentido, la verdad es que hay que darles la enhorabuena, ¿no? En Génova, porque lo tienen todos muy bien aprendido, muy bien interiorizado, y cómo dar la vuelta a la historia para vender un relato, que es lo que al final se quedan muchas veces pues los ciudadanos. ¿Les han engañado a los votantes del Partido Popular con esta medida, con este pacto también en la Unión Europea? ¿Creéis que realmente los ciudadanos son conscientes de lo que han pasado con los votos que han depositado en las urnas en la Unión Europea? A ver, yo creo que después de la firma, de la escenificación, llega ahora, como siempre, la batalla del relato. Ahora el Partido Popular intentará soltar su argumentario, bien recogido, como ya estamos viendo desde el minuto 1 por los medios de comunicación, que por cierto, si los medios de comunicación dan la enhorabuena por este acuerdo, es otra victoria para Pedro Sánchez, porque sabemos todo el mundo quién maneja, quién controla, quién manda en los medios de comunicación mayoritariamente en España. El votante del Partido Popular engañado, yo ya no lo sé si les engañan, si la gente nos dejamos engañar en general. Por eso te digo, es tan importante la batalla del relato. Lo que está claro es que el argumentario que ha lanzado Génova deja claro ese biscotto del que hablabas. No lo manejamos ninguno, no, lo manejáis los dos. Claro, no es que no lo manejemos ninguno. Es un resultado que beneficia a ambos, evidentemente. Es que lo manejáis los dos. Y luego, bueno, y lo que comentaba Rebeca, habrá que ver esa reforma de la ley orgánica, en qué consiste, cómo es, vamos a ver qué pasa con otros, aunque ya no son tan importantes, ya no es tan relevante, porque Sánchez, como siempre, sigue cosechando victoria tras victoria. No es tan importante lo que está pasando en Cataluña, empieza a correr hoy el plazo de los 2 meses para convocar nuevas elecciones, pero si hay una convocatoria de elecciones, por ejemplo, todos sabemos que las leyes orgánicas no se aprueban del mismo modo con una diputación permanente que con un parlamento funcionando al 100%. Ahí hay muchos matices que habría que ver. En cuanto al engaño al votante, pues yo lo siento mucho. Aquí, ya sabes, tenemos mucho respeto por los votantes, evidentemente, pero yo vuelvo a decir lo mismo. Si te engañan 25 veces, pues a lo mejor es que tú estás poniendo un poquito de tu parte para que te engañen, ¿verdad? Y luego hay que estar muy pendiente también de los nombres, ¿vale? De estos vocales del Consejo General del Poder Judicial. A ver, hay gente metida en ese consejo, bueno, Argelia Queralt, vamos a dar el nombre, ¿no? Porque muy politizada. No, claro, muy politizada. Aparte de ser la hija de la persona que negoció la reforma de la sedición, la malversación, es que estamos hablando de auténticos políticos en la sombra. Exacto. Pues eso está muy bonito para los asesores de comunicación. Los asesores de comunicación, los partidos voy a coger a este que me gusta, como es de mi cuerda, tal. Pero es que estamos hablando, repito, del Consejo General del Poder Judicial, de una pata fundamental en cualquier Estado de Derecho. De hecho, se elogiaba a través de una columna de The Objective, una de las candidatas que decían, bueno, pero es que pese a que es un carácter en plan de corte político muy ideologizado, lo bueno es que se puede hablar con ella y se puede llegar a consensos. Que eso sea el no sé, se el puede mejor. Hablar con ella, ¿eh? Se puede hablar con ella. Tela, se puede dialogar, pese a que es una persona que está
pues eso, muy aferrada a sus convicciones políticas, que eso sea la mejor característica, ¿no? de una magistrada, es algo que da que pensar, ¿no? Aún se puede hablar con ella y por eso, bueno, vamos a ponerla en el lado positivo de la balanza. Eso es una cosa a mí un poquito, no sé, que me escama, ¿no? Cuando hacen estos balances. Has dicho una palabra, Carmen, que es el consenso, ¿no? Que es con la Qué bonito el es consenso, la palabra ¿no? clave con la que precisamente engañan a los votantes, ¿no? Que estábamos hablando de ese engaño a los votantes del Partido Popular. El consenso, es que es una palabra que para una parte de la población suena tan bien. A mí me suena terrible, o sea, porque es que hemos visto dónde nos ha llevado ese consenso, esos consensos a los que han llegado durante décadas el Partido Popular y el PSOE, al que van a volver a llegar ahora en Europa, como ya dijimos que iba a suceder, como ha sucedido en los últimos años, como va a volver a pasar en esta misma legislatura. Y yo creo que eso es lo positivo de la imagen que vimos ayer, esa imagen de Félix Bolaños junto a González Pons, los dos muy contentos, muy amigos, el inicio de una gran amistad, con esa mujer de Bruselas, no recuerdo su nombre ahora mismo, que les estaba respaldando, ¿no? Custodiando. Sí, ni siquiera estaba el comisario de Justicia, porque claro, saben ustedes que está en funciones, entonces dijeron, bueno, vamos a poner otra mujer aquí, en plan de, venga, aprovechemos la circunstancia, ¿no? Y en el caso de una polaca que estaba, pues, tutelando, sí. Ese pacto, ¿no? Pues esa imagen es muy representativa de cuál es la realidad, y yo creo que es lo positivo de que quizá haya una parte de la población que por fin vea esa realidad. De, oigan, esto es lo que ocurre siempre. El PP y el PSOE son lo mismo. El globalismo y desde Bruselas, los burócratas de Bruselas, son los que al final dicen qué es lo que se tiene que hacer, porque están a favor también de que se mantenga ese bipartidismo. Y eso es lo que al final dirige todo, ¿no? Lo que está pasando, lo que pasa en Europa y lo que pasa en España. Que, por cierto, otro punto a comentar de que este acuerdo se haya firmado en Bruselas con esa escenificación, a mí tampoco me gusta que se vea, que se dé a entender que hay acuerdos que son muy importantes para España y los españoles que parece que se tienen que firmar en Bruselas y con un tutor de la Unión Europea. Recordemos que las reuniones que se mantienen con el prófugo Carles Puigdemont también son en Bruselas. Entonces, no sé, realmente trasladar asuntos tan importantes, firmas de documentos tan importantes a Bruselas, a mí personalmente tampoco me gusta y por lo menos va en contra de lo que yo defiendo, de defender la soberanía de las propias naciones, y que es lo que precisamente pues era la idea recuperar en estas últimas elecciones europeas, y que una muy buena parte de los europeos ha votado a favor de eso, aunque finalmente no es lo que va a pasar, porque sabemos que el PP y el PSOE se unen como siempre en este sentido. Antes hablabais del Tribunal Constitucional, que yo creo que también es muy importante que lo destaquemos, ¿no? Además, justo en el día, se ha firmado este pacto en los días en los que sabemos que se va a perdonar ese caso de los ERE, y hay que recordar que ese Tribunal Constitucional también se lo regaló el Partido Popular al Partido Socialista, pero no hemos aprendido nada, porque estamos pagando ahora las consecuencias de ese pacto en el Tribunal Constitucional, pero da igual. Justo en el día en el que sabemos cuáles son las peores consecuencias que pudo haber tenido ese pacto, que es que se perdone el mayor caso de corrupción de la historia de España, 700 millones, pues nada, alcanzamos otro pacto con el Partido Socialista. Es que viene a reeditarse un movimiento similar. Fíjate que mencionaba Rebeca Crespo el caso de Bruselas, ese tutelaje de la Unión Europea. Hay muchos pactos que se han alcanzado en Bruselas con los secesionistas y también en Suiza, porque de hecho la ley de amnistía al final se terminó negociando en Suiza, y de hecho pues fue una negociación en la que más que una negociación fue un chantaje, ¿no? En plan de vamos a soportar el gobierno de Pedro Sánchez a cambio de esto, de esto, de esto y de esto, ¿no? Para que vean ustedes dónde se negocian las cosas verdaderamente importantes que atañe a nuestro país. Pero fijaos que yo hablaba de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero quedan pendientes, pues por ejemplo, la renovación de altos cargos como los del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, Comisión Nacional del Mercado de Valores, y ahí nuevamente se van a tener que volver a sentar en la mesa tanto Partido Popular como PSOE. No sé si en este caso van a estar tan felices los negociadores como antes, porque son muchos puestos muy jugosos los que hay que repartir, ¿no? Habrá que ver cuál es el cambio de posturas, si es que lo hay, o si, como decía la lona que había en la entrada de Madrid de la 2 que colocó Vox, volvían a pactar en más del 80% de las veces que se sientan a la mesa, que eso es lo que pasa ahora mismo en Europa, ¿no? Sí. No, perdona, Sergio. No, solamente decir que esto realmente lo que significa este pacto es renunciar. Ya está claro que la Unión Europea lo ha bendecido porque le interesa por los resultados de las elecciones
europeas indican un cierto escoramiento que rompe lo que es el tradicional consenso liberales y Partido Socialista y Grupo Popular que quieren mantener, y por lo tanto quieren solucionar aristas y que se llegue a grandes acuerdos. Pero no olvidemos que hasta ahora uno de los grandes garantes, o una de las grandes esperanzas que según el Partido Popular teníamos en la lucha contra los excesos de Sánchez, que es la amnistía, los indultos y todo lo que va a venir, era Europa. Y recordemos como incluso, por ejemplo, en el Parlamento Europeo se lograron ciertas pequeñas victorias morales, como aquella comisión que vino a Cataluña y que denunció los excesos de la escuela catalana y de la opresión de los estudiantes que no tienen derecho a recibir enseñanza en castellano. Claro, ¿cómo vas a vender a Europa nada de que Sánchez es terrible, es malvado, es un diablo que quiere cargarse el Estado de Derecho cuando te acabas de sentar con él y has pactado el gobierno de los jueces? Eso es lo que me preocupa. Realmente es que hay una cierta renuncia a decir lo que es Sánchez realmente. Sánchez es un personaje siniestro que se está cargando el Estado de Derecho. Que ahora mismo, e insisto, porque esto es casi tan escandaloso como lo de la amnistía, se está autoamnistiando con lo de los seres. 700 millones de euros y se están perdonando sin problemas y no pasa nada. Y de repente con ese tipejo con el que está haciendo este tipo de cosas, tú de repente lo sancionas y dices, bueno, pero es que he llegado a un pacto con ellos y hemos revolucionado la justicia. Es que no, es que ha sido por un cambio de cromos. Entonces eso es lo que me subleva, porque claro, yo no sé ahora el Frente Exterior Europeo ¿qué vas a poder decir allí? O sea, ¿qué vamos a poder hacer allí? Es que yo soy la comisión, le diré, mira, tío, Feijóo, tranquilo, pues si acabas de pastelear con ellos, porque te lo hemos dicho nosotros. Entonces, a mí, sinceramente, me pone muy nervioso porque nos deja tirados. Toda la gente que hemos luchado contra la amnistía, contra los indultos, contra la injusticia, es que lo de Buch ayer, lo vamos a ver los próximos meses. Se van a reír de nosotros uno tras otro. Cada amnistiado va a soltar una declaración de que yo soy la justicia y que al fin he conseguido doblegar el brazo del fascista Estado español. Lo vamos a ver los próximos cada 15 días o cada semana y nos lo vamos a tener que tragar precisamente porque Sánchez ha conseguido pactar con Feijóo, no los jueces, el blanqueo. Es que ha pactado un blanqueo. Ahora Sánchez ya no es un líder bolivariano, es un líder europeo que ha pactado con la oposición. Y de hecho, hablando del consejero Miquel Buch, también lo pudimos ver, ¿no?, en las declaraciones en las que pues se les preguntaba, pues, por ejemplo, por su paradero, por dónde estaba Carles Puigdemont, y además se reían, ¿no? Hablaban de, bueno, es que me da igual dónde esté, como si está en San Fermines con sus colegas, ¿no? Se lo tomaban a pitorreo. Se van a chotear. Es que llevan choteándose de nosotros y más todavía. ¿Por qué? Porque saben que han ganado. Y como han ganado, y esta gente cuando gana no sabe ni ganar, pues encima, digamos, se ríen de nosotros. Bueno, pues es lo que tenemos. Para eso hay que eliminar a Sánchez políticamente. Hay que conseguir políticamente en las urnas que pierda. Y así no va a perder. Así no va a perder. A mí lo que me sorprende precisamente son todos estos pasos que quizás se encaminan a una repetición electoral. Desde luego en Cataluña la cosa está muy complicada. Hoy se activa, por así decir, el reloj, la cuenta atrás en el Parlamento. Se va a escenificar que no hay un candidato oficial para esa investidura, que Salvador Illa no ha conseguido recabar los apoyos necesarios y que, por tanto, si el 25-26 de agosto no hay un presidente, pues lo que va a haber es una repetición electoral. Esa repetición electoral, hay muchas voces que dicen que quizás podría coincidir con una repetición de las elecciones generales. Ojalá fuera así, pero es que el caso es que hay muchas señales de que se podría producir. La renovación del Consejo General del Poder Judicial en este momento concreto quizás sea una de ellas, porque como les decimos, llevaba 5 años y medio bloqueado, más de 2.000 días, etcétera, etcétera. ¿Por qué ahora? Pues es algo que quizás están utilizando para que juegue a favor de uno o a favor de otro, porque yo realmente, y de hecho si lo preguntamos a nuestros oyentes, no sé a quién beneficia del todo esta renovación, quién se apunta al tanto. ¿El Partido Popular? ¿El Partido Socialista? Desde luego el Consejo General del Poder Judicial, los jueces y los magistrados no tanto, entiendo. La Unión Europea es la que se apunta al tanto de este pacto. En fin, eso sería como para analizarlo. Y luego hay una serie de medidas de corte económico que estamos viendo en los últimos días. El tema del IVA, el tema de la oferta pública de empleo, el tema de la subida de los sueldos. ¿Son medidas quizás de corte propagandista? Sí, a ver, evidentemente hay un latido, ¿no?, de posible convocatoria de elecciones. Ya como yo decía antes, creo que no es tan importante ya el asunto catalán para Sánchez. Era más importante esta renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pero bueno, Sánchez al fin y al cabo Sánchez es PSOE que ha hecho históricamente ir absorbiendo a sus aliados, a sus socios. Una convocatoria electoral de Sánchez no descarto que absorba la parte que queda
de Sumar, de esta figura de porcelana que tiene al lado, que ayer, por cierto, era muy gracioso. Nosotros también hemos aportado dentro de nuestro... No habéis dicho nada. nada. Señora, perdón, usted no ha aportado nada. Usted queda aquí. Sí. Usted tiene esos votos que hacen falta para que sumen X diputados y sigan sacando adelante todas estas medidas. Pero sí es verdad que todo esto de el IVA, ¿no?, hasta octubre, luego 2 meses más, el 2%, el aceite, bueno, las medidas de siempre, después de permitir esta situación inflacionaria que por suerte se ha conseguido sostener un poco, pero que habrá que ver cómo termina, porque Estados Unidos ahí hizo un poquito la jugada a Europa anunció bajada, Estados Unidos dijo que todavía no, a ver la inflación en los próximos 3 meses cómo va, pero bueno, sí pueden ir un poquito por ese lado de convocatoria de elecciones, que yo creo que si hay una convocatoria de elecciones que no le sentaría nada mal a Pedro Sánchez para sus intereses electorales, pero nada mal. Ojo, esta es la opinión de Juan Carlos Tellez. Vamos a hacer una pausa publicitaria y analizamos la opinión de doña Rebeca Crespo y don Sergi Fidalgo. Si hay elecciones generales, ¿podría volver a reeditar su poder Pedro Sánchez? Lo comentamos a la vuelta de la publicidad, aquí en Mañanas en Libertad. El Toro TV también es Radio Libertad. En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 2014 64 o en www.hospitalsanfrancisco.com. Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Sintoniza la libertad en tu radio. Radio Libertad. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, ofrece en Madrid un nuevo tratamiento para el rejuvenecimiento de la mirada. La tecnología de láser CO2 elimina la flacidez del párpado, las patas de gallo, así como manchas y venitas. Rejuvenezca su aspecto con láser CO2 con resultados naturales que la doctora Iradier aplica protegiendo siempre su salud ocular. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Bueno, seguimos hablando en esta mesa de tertulia. Les había dejado yo ahí con la, como se suele decir, con la zanahoria. ¿Por qué? Porque van a contestar tanto Sergi Fidalgo como Rebeca Crespo. ¿Qué les parece esa posibilidad de que haya unas nuevas elecciones, quizás coincidiendo con las catalanas, en otoño, y unas elecciones en las que últimamente hemos visto que Pedro Sánchez sale bien parado cada vez que se concurre a las urnas, pese a lo que dice la opinión pública? No sé si es el sentir de doña Rebeca Crespo también. Yo creo que sí. O sea, creo que si hay alguien a quien ha beneficiado también este acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial, es a Pedro Sánchez, porque era un órgano en el que no tenía mucho poder y en el que ahora lo tiene. O sea, lo tiene repartido con el Partido Popular, y eso es así, es un nuevo logro, ¿no?, que ha conseguido Pedro Sánchez. Además, hemos visto durante estos meses que la estrategia de la victimización, de las vacaciones de 5 días y demás, le viene bien. O sea, no le afectan los casos de corrupción que le rodean, el de su mujer y el de su hermano, sino que al final la victimización que lo utiliza y el miedo a la ultraderecha, y además ahora ese nuevo partido, Salf y Alvise Pérez, que también lo ha sacado para seguir
incrementando ese miedo a la ultraderecha, es una estrategia que a Sánchez le funciona. Así que yo, la verdad que me da bastante miedo que haya elecciones en otoño, que puedan coincidir con esas catalanas. Creo que sí que es una posibilidad bastante alta. Y creo que Sánchez, por desgracia, volvería a salir bien parado si no se hace... hay que hacer, si la oposición no hace ahora mismo un trabajo brutal en contra del Partido Socialista, que vemos de momento que por lo menos el Partido Popular no parece que vaya a hacerla, porque oposición llegando a acuerdos con el Partido Socialista, yo personalmente no la veo, a mí no me convence. A mí me gusta mucho el término que utiliza Juan Carlos Tellez cuando habla del Partido Popular como el Ministerio de la Oposición. Es que de hecho está ahí puesto pues para ayudar también, ¿no? Un poco al gobierno en algunas decisiones como este reparto equitativo de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. De hecho, es que, Carmen, no sé si habréis puesto las declaraciones, porque esta mañana no he podido escucharlas antes de entrar en la tertulia, de Pachi López ayer mismo por la tarde, que ya estaba diciendo, le preguntaban, bueno, ¿habéis acordado que van a ser los jueces quienes elijan a los miembros del Consejo? Y decían, Pachi, no, bueno, no hemos dicho esto. No, eso que todavía nos lo repartimos, de la hegemonía que la sigamos manteniendo los políticos. Que no y luego ya después... Que no olvide nadie quién manda aquí, que no habían pasado ni, unas horas del pacto y ya está Pachi diciendo, ojito, que esto lo hemos firmado, pero ya veremos qué hacemos. Recuerda esa interpelación que le hizo Pedro Sánchez al presentador de Radio Nacional cuando decía, ¿pero quién elige a los fiscales? ¿Quién elige? ¿Quién manda aquí? De la fiscalía de quién depende. ¿De quién depende, no? En plan de aquí quién manda, ¿no? Pues que quede bien claro. Pues esto igual. ¿Quién elige a los vocales, no? Pues eso. En el caso de Sergi Fidalgo, que está extremadamente vinculado a la cuestión catalana, como director del catalán.es, unas elecciones en Cataluña, yo diría que están al 80% claras, ¿no? De momento al día de hoy, ¿no? Que se puedan repetir en otoño. Si coincide ya con las generales, eso puede ser, vamos... Ya veremos si lo de las catalanas es como Cataluña es una especie de manicomio extraño, ya veremos lo que ocurre. Va a depender básicamente de un partido roto, porque es que la Republicana, que es quien tiene que decidir si va a ser Puigdemont o va a ser Illa, y Puigdemont no va a ser, pues tienen ahora mismo un congreso a navajazos. Y yo creo que lo normal sería que hubiera anticipadas, pero... En el caso de un partido lunático como Esquerra Republicana, y digo lunático porque su trayectoria indica que es un partido lunático, no es porque yo lo quiera decir, puede ocurrir cualquier cosa. Y también está el factor de los 900 carros que están por ahí dando vueltas que quieren ser colocados y con la repetición electoral los dejaría al albur de a ver qué ocurre. En cambio, un pacto con ella pues les colocaría. Entonces, la cosa no está nada sencilla. Pero vamos a ponernos en el caso más probable, que es que realmente haya elecciones. Yo estoy convencido que a Sánchez le interesa adelantarlas porque ahora mismo tiene una situación imposible. Le interesa volver a un poco a lo que había hace un año, que es poder hacer geometría variable, o sea, poder elegir los socios e ir descartando, y no como ahora que no puede permitirse. Es que le han chuleado hasta Compromís. Hasta Compromís la ha chuleado. Es que es eso. Nuestros 2 votos son necesarios. Claro, no puedes depender de Compromís, de Podemos, de 500 partidos que continuamente te van a chantajear. Con lo cual, yo creo que sí que va a intentar, a ver, que habrá elecciones anticipadas, si las catalanas también se anticipan, básicamente porque quien ha ganado es Sánchez. O sea, este blanqueo es un blanqueo. Insisto, Sánchez hace una semana era una especie de dictador bolivariano que nos oprimía, ya de repente es un demócrata que ha pactado con la oposición la renovación del órgano que mandan los jueces. Sinceramente, eso es maravilloso para poder de aquí unos meses decir, yo resuelvo problemas, el Partido Popular los crea. Yo sinceramente creo que no, sigo sin entenderlo. O sea, no puedo entender que un tío sea un dictador y el día siguiente sea maravilloso. Y eso beneficia a Sánchez, porque cuando hay empate siempre beneficia a quien va adelante. Pero es lo que decía Juan Carlos del relato, ¿no? Es que realmente son maestros a la hora de construir ese relato y vendernos una cosa de una manera distinta. Maestros y con muchísimos cómplices, lo que comentaba Rebeca, de que viene la ultraderecha, ese mensaje ese miedo que están alentando, además, ¿no? Europa lo ha cogido y encantados con ello. O sea, von der Leyen está encantada con ese mensaje. Ultraderecha es el PP también para Sánchez. Ultraderecha es que también lo vende, es todo el que no se arrodille en Ferraz. Claro, o sea, es que vamos a ver, esto es así. Pero es que Europa va asumiendo ese discurso y claro, ha visto la señora von der Leyen y compañía que eso viene muy bien, y esta mujer que ni siquiera estaba en una lista electoral, dice, si a mí me viene bien esto para tener mi asiento otros 5 añitos, ¿por qué no vamos a vender esta moto de la ultraderecha, de los extremos? Ahora hablan de los extremos, ya empieza un poquito también con la extrema izquierda, pero la extrema izquierda va a durar 2 días. Aquí el peligro va a seguir siendo, van a decir, la extrema derecha, bueno, lo vemos en Francia también, Macron, ¿soy yo o la guerra civil? Vamos a ver, señores, entonces ¿quién es el peligroso? ¿El que está amenazando con una guerra civil? ¿La señora que está ocupando un asiento sin salir ni siquiera en una papeleta electoral?
¿Ustedes quieren democracia o no quieren democracia? Vamos a hablar, vamos a ser claros. ¿Usted quiere elecciones, señor Macron, o no quiere elecciones? ¿Usted quiere ser la presidenta del Consejo, señora von der Leyen, o no quiere salir en una lista? No, ellos tienen su chiringuito montado y les viene muy bien ese discurso de la ultraderecha en el que Sánchez es un auténtico maestro. Sánchez, aquí hemos visto, pero es que esto no es de ahora, es que hace 5 años ya se empezaba a asomar la patita. Yo me acuerdo, Fernando Savater es la ultraderecha. Pero bueno, señores, nos hemos vuelto locos. O sea, una persona que pide a lo mejor... hablabas antes de la excarcelación de etarras y demás. Una persona que pide que un etarra cumpla su pena es ultraderecha. Señores, ¿qué es esto? Pero es que cala, es que el mensaje cala y a Sánchez le cala, pero es que Sánchez le cala lo que haga. Tiene un votante tan fiel que, vamos, yo si me está escuchando mi esposa desde aquí, ojalá sea mi esposa tan fiel a toda la vida como el votante de Pedro Sánchez. Es alucinante. Que aunque le engaña, que aunque se va con otros, que aunque tal, ahí sigue, ¿no? De verdad que no es el caso, ¿eh? Sí, mira, en Cataluña, Serrat es ultraderecha. O sea, en Cataluña, hasta hace 6 meses, el PSC eran carceleros. El problema es que todo o sea, aquí nos olvidamos de que aquí todos hemos sido fachosfera, pero no solo, incluso los socialistas, pero los metían allí. Ahora los socialistas, como han pactado con los separatistas, ahora ya somos diferentes y ya no formamos parte, digamos, de este magman siniestro, ¿no? Perdona, aquí no hay magma siniestro. Aquí lo que hay es españoles que tienen diferente manera de ver las cosas. Pero, como Sánchez vende muy bien, y estoy de acuerdo con él, su relato, y domina los medios de comunicación, el Partido Popular anda muy despistado en medios de comunicación, anda muy despistado, así les va y así nos va. No sé yo. Ay, perdona, Carmen. No. Pero cuando hablabais de ultraderecha, Paco Vázquez, por ejemplo, alcalde socialista de La Coruña, es ultraderecha también. Y Leguina, y Nicolás Redondo. Teresa Freixas. Es ultraderecha. En fin, por decir algunos nombres, ¿no? Poner encima de la mesa. Pero claro, luego vemos, por ejemplo, cuestiones relacionadas con la Unión Europea y, pues fíjate, Meloni al final ha pactado y ha apoyado el envío de fondos a Ucrania. Pues Meloni no era lo que parecía. Bueno, es que nunca fue lo que parecía. Es lo que habían vendido, ¿no? Algunas voces, ¿no? Sí. No, yo no sé si estaba comentando Sergi que el Partido Popular está despistado en los medios de comunicación. Yo no sé si está tan despistado en los medios de comunicación. Yo creo que al final es algo que les interesa. O sea, les interesa, ellos están obsesionados con volver al bipartidismo y al final es una estrategia conjunta. O sea, yo ya empiezo a ver lo que es así. Y en los medios de comunicación igual, por eso ahora están vendiendo todo esto también como un éxito, porque al final su estrategia es llegar a pactos, terminar con los partidos que para ellos están a los extremos y seguir con el bipartidismo y que esto sea algo eterno. Y esa es la estrategia que siguen los medios de comunicación y por eso ahora nos van a bombardear con que esto ha sido un absoluto éxito en todos los periódicos y en todas las televisiones y en todos los editoriales. Yo no veo que estén despistados, sino que al final lo que ellos buscan es realmente eso. O sea, están legitimando al final a Pedro Sánchez, le han blanqueado absolutamente con este pacto al que han llegado ahora y ese es el objetivo. O sea, porque ellos saben que la única manera que tienen de poder seguir repartiéndose todo como han hecho hasta ahora es que se unan, que sigan alcanzando pactos y que terminen con esos partidos que son los que les quitan a ellos votantes por un lado o por otro. Sánchez ya lo ha hecho porque ha sido muy listo, absorbiendo, cargándose a Podemos, también absorbiendo absolutamente a Sumar. Y al PP, pues esto le está costando, ¿no? Porque al final yo creo que hay un votante que nunca va a volver a Partido Popular, pase lo que pase. Han sido menos listos también en esta estrategia, pero al final eso es lo que ellos quieren. Y yo creo que es hacia dónde van. Sí. A mí cuando pienso en Yolanda Díaz, su patetismo me da cierta ternura, ¿no? Cuando decía, bueno, nosotros también, en plan de esa cuota de mercado que no quiere perder en esa coalición que siempre ella insiste, ¿no? Es que es una coalición con Sumar, bueno, con Sumar y con otros tantos, ¿no? Que la pobrecilla pues está ahí haciendo lo posible y la debacle en las elecciones europeas, de hecho, demuestra, ¿no? El poco poder que tiene, ya no les digo yo, con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que también es sumamente preocupante. Oye, quiero abrir una página de corte económico hablando de esas medidas, como por ejemplo el descenso del IVA. Se ha prorrogado solamente 3 meses, cuando habitualmente lo estaban haciendo de 6 meses en 6 meses. De ahí que yo dijera precisamente que quizás era una medida también pensada en esas elecciones en otoño. De repente el aceite de oliva ha pasado al 0%, una medida que reclamaba el sector primario, el sector agrícola desde hace muchísimo tiempo. El tema del empleo público
público, esa oferta enorme también clama en torno a las elecciones, así como la subida salarial del 2,5% para los funcionarios públicos. 3 medidas que se pueden leer del tirón, pensando en esa corriente de subsidios que, llegado el verano, parece como que es el dinero para todos, ¿no? Hay que sumar también, por ejemplo, lo del verano joven del Ministerio de Transportes, ¿no? Para dejar a todos los menores de 30 años contentos para que se puedan ir de vacaciones. En fin, todas estas medidas que en el fondo las estamos pagando todos nosotros, ¿no? ¿Qué pasa con el dinero público? Que, como dijo la ministra, no es de nadie. No de nadie. No es de nadie, y hay dinero para todos y pan para todos, ¿no? Pero esa es mentalidad PSOE 100%, y es una mentalidad que ha calado. Llevamos 40 años viviéndola. No sé si era en Zaragoza, ¿recordáis esa propaganda que decía, así era como de jóvenes y hablaban en este idioma, así de, ¡ay, qué guay! Tengo un bono de 400 euros para ir al cine. El bono cultural, ¿no? ¿Y cómo puedo conseguir esto? Pues muy fácil, votando al PSOE. Bono cultural. Era alucinante, votando al PSOE. No te creas que dice el estado del bienestar. Antes, por lo menos, el PSOE y el PP, pero bueno, sobre todo el PSOE, era más... No sé, intentaba disfrazar mejor las cosas, las maquillaba más y te hablaba de que el paraguas del estado del bienestar... No, ahora, votando al PSOE. Tú quieres 400 euros para gastarte en una PlayStation, vota al PSOE. Bueno, pues ahora el tren gratis, la subida de tanto de salario como de plazas. Bueno, la de plaza está por ver un poco, a ver que se consolide, pero bueno, ya el anuncio hablaba de 40.000, creo que... Exacto, lo que pasa es que es verdad que muchas son de promoción interna, claro, ¿no? Hay un poco eso, de trampa, porque en realidad la Unión Europea les había dicho que ya había muchos puestos, claro, pues muchos interinos, ¿no? Claro. Que se tenía que regularizar esta situación ahí está a través de esa convocatoria de oferta floja público. De las sentencias, que tienes que hacerlos fijos, pero que luego por otro lado otra sentencia te dice que no. Bueno, al final lo que van a hacer es aprovechar para esta gente, sí, estos eventuales y tal, hacerlos fijos. Lo del IVA de la alimentación, a mí, a priori, son medidas... A ver, no, evidentemente, la alimentación, la inflación ha hecho mucho daño. Llevamos 3 añitos ya que está haciendo mucho daño a los bolsillos, y ya no te hablo como en ningún tipo de análisis. Todos vamos a hacer la compra al supermercado. Esa escalada, ¿no?, de precios que vemos día a día en los supermercados. Pero aún así mezclas estas medidas con 40.000 plazas públicas. Pues es que es lo que hemos visto en Venezuela, que se convirtió en un país de empleados públicos. El privado a cerrar su negocio y a esperar que te bajen el IVA del aceite, que a ver si en estos pasos que damos hacia el tercer mundo, que nos vengan a casa, nos den azúcar, ¿no? Porque es que son pasos hacia el tercer mundo. La cartilla de racionamiento. A lo que antes comentaba Rebeca de la escenografía de Europa y tal, es que estamos dando una imagen tercermundista de un país que no tiene ninguna soberanía y que tiene que ir a Europa, a un territorio neutral, a que le digan los funcionarios de Bruselas con la palmadita a la espalda: muy bien, chicos, no os matéis, no seamos como los Hutus y los Tutsis. ¿Qué es esto? No, pues son pasos un poquito más en ese sentido. La situación económica es la que es. Alguna cifra parece que va maquillando. Los fondos europeos están haciendo mucho favor también a Sánchez en que no se está viendo el agujero que se está quedando en el país. Pero evidentemente hay que sumar 2 más 2 y ver cómo tenemos los índices productivos y si es sostenible esta conversión o reconversión en el país en un país de cada vez más funcionarios y cada vez más trabas a la empresa privada, que es lo que se está dirigiendo el gobierno. Y ahí sí que están encantados todos sus socios, ¿eh? Ya sabéis el debate de lo de siempre, los impuestos. Sí, impuestos para todos, señores, pero lo que no puedo hacer es que mis impuestos vayan exclusivamente a engordar un sector público absurdo. Mira, es que vamos a hablar de lo personal. El otro día fui a apuntar a mis hijos a las actividades deportivas del año que viene y tal. Yo vivo en un pueblo pequeño, y en ese pueblo hay 5 personas en un mostrador, funcionarios públicos, que se dedican a apuntar a los niños a las actividades. Uh-huh. Había uno por la tarde, pues me dijo sus compañeros, había me parece que dijo 2 de baja y otro de vacaciones, o no sé cuántos había. Bueno, da igual, la baja, todo el mundo tiene derecho a la baja, todo el mundo. Pero es necesario ese monstruo público. O sea, es necesario que un ayuntamiento de 20.000 personas tenga a 5 funcionarios públicos cobrando un sueldo público para apuntar a niños a actividades extraescolares.
porque no es que estuvieran en ese momento allí, es que se dedican a eso. A eso específicamente. Y hay un flujo de, pues os podéis imaginar el flujo de personas que hay, que vamos, 4 personas al día. En un pueblo, ¿no? Que no es relativamente grande y que en el fondo pues los niños son los que son. Pues eso, la paz social, la famosa paz social. Tenemos que decidir ya de una vez hacia dónde vamos. ¿Vamos hacia un sistema de cada vez más funcionarios? ¿Son necesarios? ¿Hacen falta? Yo creo que no. Y sobre todo, ¿se está creando riqueza con este tipo de contratos? Por eso digo que los índices de productividad son muy importantes y la productividad en España cada vez, los índices de cada década, es insostenible. Yo creo que esto no se va a poder sostener a largo plazo y a ver qué pasa con la empresa privada. Pues la empresa privada, por suerte, autónomos, empresa privada y tal, a pesar de las dificultades que tiene, está tirando mucho la pequeña empresa de la economía española, pero llega un punto en el que todo se acaba. No, y sobre todo si tenemos a Yolanda Díaz, una comunista en el Ministerio de Trabajo, saben ustedes que esta misma semana estaba hablando de la reducción de la jornada laboral, que había dicho que iba a pactar con sindicatos, pero que si la COE y la CEPIME no se ponían de acuerdo, pues que ya lo iba a hacer igualmente, ¿no? Esta reducción de la jornada laboral en torno a 37 horas, que en un país, pues por ejemplo, dedicado a la hostelería, al turismo, es sumamente complicado. Y no tanto porque se echen horas de más, sino porque es muy complicada la contratación en nuestro país. Con las últimas reformas laborales, lo que hacen es que el pequeño empresario tenga que pensárselo muy mucho a la hora de contratar a alguien, dado que cada vez son menos flexibles y más estrictos, y las indemnizaciones a las que luego se tienen que enfrentar pues son muy severas. Yo no sé si ese es el mejor rumbo para un país, ¿no? Este tipo de medidas sobreprotectoras. Desde luego que no, o sea, yo creo que desde luego que no. El problema es que, como estabais comentando, al final todo esto tiene un objetivo electoral, porque al votante del Partido Socialista es lo que le convence, es lo que le funciona. O sea, si hacemos una radiografía ahora mismo del votante del PSOE, vemos que es una persona, lo siento si hay votantes del PSOE que a lo mejor nos están escuchando, pero alguno bueno, habrá. Esto es mi opinión sobre el votante del medio del Partido Socialista, una persona a la que pues le da absolutamente todo igual, que sus representantes sean unos corruptos, que formen parte del partido más corrupto que ha habido también en este país, que sus representantes pacten con proetarras, que pacten con separatistas, que quieran que se hayan cargado la igualdad entre los españoles, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, oigan, me puedo coger el tren este verano y me puedo ir de vacaciones, o puedo tener unos 400 euritos para comprarme lo que me apetece, o ahora, que bueno, que yo creo que lo del IVA es una buena medida, o sea, que se haya el IVA del aceite, pero que al final tengamos en cuenta que es una rebaja de unos 40-70 céntimos. Pero bueno, que es verdad que es una ayuda. Todo suma, y que está carísimo el aceite, que era ya un bien oro. Pero que la verdad es que están dopando la economía de una manera irracional, ¿no? Al final la gente tiene esa falsa sensación de que la cosa va mejor de lo que realmente va, ¿no? En plan de que no están escalando los precios como deberían estar escalando, ¿no? Cuando se está haciendo este tipo de rebajas del IVA, es una medida artificial, pues para que tengan la paz social, ¿no? La paz social de la que hablábamos antiguamente, y que realmente pues esté la gente más tranquila de lo que debería, ¿no? El problema es que esa medida eso cala en la población, en esa parte de la población, y lo compran, pero aquí la realidad es que somos ya el país de la zona euro con mayor riesgo de pobreza, un 27%, que son los datos que se han publicado también recientemente por Eurostat, y que aquí nada va como un cohete, o sea, como defienden desde el Ejecutivo. Pero es un discurso que yo creo que sí que cala, y al final con ayudita por aquí, ayudita por allá, subidas de sueldos de funcionarios, que yo no sé ya cuántas llevamos, porque es que tengo la sensación, ahora mismo no recuerdo cuántas subidas han sido desde que Sánchez está en el poder, y también en el último año y en la última legislatura, pero tengo la sensación de que cada mes hay una nueva subida de sueldo de los funcionarios. No sé si vosotros tenéis la misma sensación, pero es todo, o sea, es todo contraproducente. O sea, al final es seguir engordando el pantagruélico ya estado, seguir aumentando el gasto y comprar a los posibles votantes con esas ayudas, mientras la realidad es muy distinta. O sea, y además ese estado que estamos pagando absolutamente todos. Hoy conocíamos también una noticia a través de The Objective sobre pues una serie de fondos que se han entregado a través del Ministerio de Igualdad y que han acabado pues en cuestiones interesantes, como por ejemplo carreras de tacones, bailes con vermú, que yo soy muy fan de los bailes con vermú. Pero claro, que se paguen con dinero privado, ¿no? Sí. Cada uno con su bolsillo. En fin, pasos de cebra arcoiris, ¿no? Qué importante es el paso de cebra arcoiris.
Sí, la verdad es que sí. Los carteles estos carteles ponen ahora como que son varias flechas, como un cruce de camino, empoderamiento, resiliencia, o sea, ¿qué quieres que te diga? No sé, me recuerdan a la mejor Manuela Carmena, ¿no os acordáis que ponía poemas en los pasos de cebra que eran sumamente peligrosos porque la gente se quedaba mirando el poema, al final te atropellaba una moto que veías... Tenías el autobús allí. El autobús esperando a que tú terminaras de leer el poema sobre el feminismo, etcétera, etcétera, ¿no? Estas medidas que dices, bueno, pero son dinámicas peligrosas porque al final no puede existir un país de 47 millones de funcionarios, porque no puede existir un país de 47 millones de funcionarios, y ya no es que se amplíe el sector público, se crezca en el sector público, es que se hace a costa de dañar el sector privado, porque al final el autónomo que se va a las 8 o 9 de la noche a su casa y que al día siguiente se levanta a las 6 y levanta el cierre y tal, dice, joder, que este año tengo que meterle más de IRPF, tengo que meterle más de la trimestral, y todo eso es para alimentar ese sector público y ya por supuesto ya lo de la vergüenza de siempre de los pasos de cebra. Me da igual que sean arcoíris o rojos o amarillos o azules, deja los pasos de cebra blancos y negros de toda la vida. Los bancos, etcétera. Sánchez, quieras que no, siempre va un paso por delante. Yo no sé si va a haber elecciones o no en octubre, pero ya las prepara. Esto de las subidas de sueldos de funcionarios es una medida que le beneficia. Esto del IVA del aceite es que tiene truco. ¿Por qué no ha reducido al cero ahora o hace 3 meses que estaba a 11 euros el litro y lo hace ahora que precisamente la cosecha está siendo mejor y de aquí 3 o 4 meses posiblemente ya no valga 10 euros sino que valga 8 y él podrá vender la moto de que ha sido gracias a mí? ¿Por qué, por ejemplo, ahora de repente el debate sobre la jornada laboral, la reducción de la jornada laboral es tan arduo y, digamos, lo ponen de una manera tan radical sobre la mesa? Porque si convocan elecciones en octubre, la patronal nos odia, nosotros queremos que trabajes menos. Nosotros te bajamos el aceite y en España no olvidemos que el aceite de oliva es algo muy simbólico, aunque se usa menos de lo que parece, pero es muy simbólico. Y el tema de los funcionarios, pues oye, 4 millones de funcionarios. Por eso, él va un paso va por delante mientras la oposición va un paso por detrás siempre. Y aquí hay un problema también de base educativa y de base de país. Y aquí tenemos la culpa, cada uno de los españolitos, que es que votemos a alguien diciendo es que así voy a trabajar menos. O sea, esa mentalidad es horrible. Lo que quiero es votar a alguien que me deje trabajar lo que quiera. Y lo que quiera puede ser 4 horas al día o pueden ser 20. Porque si yo quiero enriquecerme trabajando 20 horas al día, eso es lo que hay que permitir. Pero no, la mentalidad es eso, la mentalidad funcionarial, de, coño, si veis 40 horas al día, además vamos a hablar claramente, de esas 40 horas te pasas 30 desayunando. Ya está, y lo siento mucho si alguien me está escuchando, pero pasa. Y si alguien no me cree, nos vamos un día aquí al lado a una sede de la Seguridad Social, nos vamos aquí a una sede del INEM, porque eso es así, es verdad. Y pasamos a esa mentalidad de, oye, pues coño, si en vez de 40 me ponen 38 y medio, si me ponen 36 y dentro de 4 años 35, si a mí qué más me da, si yo no estoy dañando a nadie. Sí, señores, estamos dañando el sistema productivo del país entero. Hay que decir que es verdad que en la función pública hay muchos funcionarios que dicen, bueno, luego los médicos, ¿no? Hay casos y casos, ver, ¿no? Pero estamos hablando muchas veces de la burocracia, ¿no? De esas personas que están ejemplificamos algo, quiero poner los extremos. Por supuesto que hay funcionarios, vamos, que y valiosísimos. Que nos van la vida en ellos, por supuestísimo. Pero vamos a ser claros, porque hay muchos puestos, para empezar, que sobran directamente. Y los que no sobran no hacen su trabajo como se debe hacer un trabajo. A mí me examinan todos los días en la empresa privada. Desde que estoy trabajando todos los días tengo un examen continuo. Y es así, y ya está. En la empresa pública no existe ese examen. Ya partiendo de ahí ya no hay una igualdad. Madre mía, si examináramos a los políticos día a día, lo que pasaría, señores, es que no tendríamos tiempo suficiente primero para evaluarles y luego para hacer cambios. Bueno, se incorpora esta mesa de tertulia Inma Castilla de Cortázar, de la Plataforma por la España Constitucional. Inma, bienvenida a esta mesa de tertulia. Muchas gracias. La verdad es que queríamos hablar con ella en particular porque hace un tiempo lanzaron un comunicado en el que pedían un poquito de distancia al Partido Popular respecto al Partido Socialista, sobre todo después de esas elecciones europeas. Habíamos visto esos resultados y a día de hoy, visto los pactos recientes, no sé si les han hecho mucho caso, doña Inma. Bueno, nosotros es un placer estar con todos vosotros en esta casa, que da mucha esperanza a los ciudadanos, en fin, a los ciudadanos de bien, que queremos una democracia sana y sin tanta corruptela, por decirlo suavecito, ¿no? Bueno, entonces nosotros lo que hicimos, después de analizar los resultados europeos de las elecciones, fue hacer un llamamiento al PP europeo,
porque salió doña Úrsula von der Leyen a decir inmediatamente, tras los resultados, la misma noche electoral, que iban a continuar las alianzas con los socialistas y los verdes, ¿no? Claro, esto nos pareció que era un despropósito, puesto que los resultados electorales habían sido clarísimos. O sea, la ciudadanía europea había girado hacia el centro-derecha de una forma muy clara, no solamente en España, sino en el resto de los países. Entonces nosotros hicimos un llamamiento, escribimos un comunicado, efectivamente, que hicimos llegar personalmente al presidente del PP europeo, a la presidenta de la Comisión, doña Úrsula, a la presidenta del Parlamento Europeo, aparte de a todos los europarlamentarios, traducido además al inglés, al francés y al alemán, diciéndoles que nos parecían necesario, a la luz de los resultados y para respetar el veredicto de los ciudadanos, analizar otras posibles alianzas. ¿no? Porque claro, yo no sé, la señora Meloni es bastante sensata, nos parece. Está tomando medidas con respecto a la inmigración ilegal que no son ninguna tontería. O sea, hay partidos de derecha que nuestro querido presidente, nuestro soportado presidente Pedro Sánchez, el que hay, sí, está todo el día hablando de la extrema derecha. Usted, perdone un poquito de respeto, que aquí extremos hay uno que es el Partido Socialista y Podemos, o sea, hay gente que está muy en el extremo, efectivamente, y que no respeta nada y que no. Entonces, bueno, esa especie de insulto permanente ya es muy estereotipado, agotador, por cierto. Hay gente que piensa en el bien común y gente que no piensa en el bien común, ¿no? Entonces, hicimos ese llamamiento a las autoridades de la Comunidad Europea, sobre todo el PP europeo, para que exploraran posibles alianzas que no fueran las del socialismo, sobre todo a la luz de que el Partido Popular Español, el PP nuestro, el de Génova, el español, digo nuestro, porque es el español, el que aquí David, pues era la segunda fuerza dentro del grupo parlamentario europeo, pero es que el Partido Socialista, el nuestro también, que tampoco es muy nuestro, ¿verdad? El de Pedro Sánchez es la primera fuerza del grupo parlamentario socialista. Entonces, si no se van a modificar esas alianzas, bueno, pues este viaje no necesitábamos alforjas, porque vamos a seguir pues teniendo una Unión Europea que toma decisiones, en fin, muy contrarias a la ciudadanía europea. O sea, una Europa contra los ciudadanos europeos, ¿no? Eso es lo que queríamos alertar, ¿no? Y eso es lo que precisamente alertaba esa plataforma para la España constitucional, que si la gente no conoce esta plataforma, les tengo que decir que se ha fundado recientemente, en este año 2024, y que además busca algo tan sensato, pero tan complicado, como defender el respeto a las reglas del juego de nuestra democracia, nuestra historia legendaria, los valores comunes occidentales, los lazos con Europa, con la hispanidad, algo tan sensato y tan complicado hoy en día, Inma. No, es que estamos en un mundo de locos y luego está la falta de compromiso, la falta de estabilidad en las decisiones, utilizar la mentira como modus operandi, ¿no? Permanentemente, claro, eso genera una complejidad en las circunstancias para hacer cualquier cosa útil, que es así difícil, ¿no? Esta plataforma ha nacido de los lazos estrechos que se han generado entre las asociaciones, foros, fundaciones. Yo en concreto soy del Foro Libertad y Alternativa, el que preside Alejo Vidal Quadras. Yo soy la vicepresidenta, soy la currante, quiero decir. A veces pasa esto, ¿eh? Hay un puesto honorífico y además en el caso de Alejo Vidal Quadras, que ha tenido una vida bastante ajetreada, por no decir otra cosa, ¿no? En los últimos meses. Es un fiera, pero, en el mejor sentido de la palabra. Pero sí que es verdad que a veces los cargos de vicepresidente son los que son... Sí, de florero nada, os lo aseguro. Así en la confianza que nos une en este programa. en esta mesa de hablando, ¿no? Cordialmente. Y efectivamente son una serie de asociaciones, y además yo siempre pongo el foco en esa rebelión cívica, ¿no? Que no sean los políticos los que lleven el rumbo de un país, sino que sean los ciudadanos los que fiscalizan. Antes hablábamos de la evaluación que tendríamos que someter a muchos políticos, ¿no? Ese examen que tendríamos que hacerles, que sea la ciudadanía, ¿no? Las que de repente, a través de iniciativas como esta Plataforma por la España Constitucional, pues les enseña un poco el camino, ¿no? Así es. No, me preguntabais antes qué nos había parecido de la reunión de ayer o el acuerdo de ayer entre el PP y el PSOE. Yo no lo he hablado con los demás, pero todo acuerdo con el Partido Socialista de Pedro Sánchez genera una desconfianza brutal. Porque entonces, que han intervenido Europa, que se ha tomado una decisión que era necesaria tomarla, habría que haberlo tomado hace 5 años, ¿no?
y que el PP se ha resistido con muchas razones de fondo, porque claro, era separar a los jueces de los intereses partidistas. Esto es fundamental. Esto se torció en su momento con Felipe González y luego se ha ido consolidando, gobernara quien gobernara, y los jueces tienen que ser nombrados por los jueces, son gente independiente, con una carrera, con una responsabilidad enorme para garantizar la democracia. Porque si los jueces dependen de los partidos políticos, entonces, si el PP ha sido capaz de poner negro sobre blanco recurriendo a la Unión Europea para pues bienvenido sea el acuerdo. Pero la verdad es que personalmente, hablo en nombre propio porque no lo hemos hablado con todos los demás, ¿no? Pero yo tengo muy poquitas esperanzas de que de aquí surta algo verdaderamente efectivo. No hay más que oírles hablar ahora hace un momentito en el Congreso de los Diputados, el intercambio de impresiones que han tenido Pedro Sánchez y Feijóo era como hablar de una cosa distinta. Feijóo se felicitaba por el acuerdo y el otro le decía, llévese usted la perra gorda, pero esto es lo que queríamos que hubieran hecho ustedes. Es que es una cosa. Y ayer por la noche, ayer por la tarde, Pachi López, un periodista le preguntó, bueno, entonces los jueces van a nombrar a los jueces. Bueno, ese acuerdo no se ha llegado a ese acuerdo. Entre esto y que esté Esteban Pons como representante, tengo todo mi respeto, pero es que hice unas tonterías monumentales. No, y sobre todo que es una interpretación un poco torticera, ¿no? De lo que vemos negro sobre blanco en los papeles. Cada uno se lleva rima el asco a su sardina, al final todos han salido ganando, ¿no? Y lo cierto es que los que han perdido son los ciudadanos a través de esta renovación del Consejo General del Poder Judicial en el que no tenemos independencia judicial. Lo que había es un reparto, una vez más politizado. 10 y 10. Más equitativo, dicen ellos, quizás, pero es que en el fondo los que perdemos, ¿no? Somos todos los ciudadanos con este tipo de medidas. No cabe duda, bueno, no vamos a adelantar acontecimientos, pero en fin, la experiencia nos demuestra que estos acuerdos entre los dos partidos no son útiles para lo que tiene que ser una democracia sana, ni tirá, y que el que la hace la paga. Y no hay doble vara de medir. O sea, unos por un poquito dinero se van a la cárcel y están él y su mujer en la cárcel no sé cuántos años, tal, y los otros que roban una pasta. Estos son exculpados de todo. Los seres, es que los seres. 700 millones. Es una barbaridad, no hay precedente de semejante. Además, es un asunto que perpetuó el gobierno del Partido Socialista en Andalucía. O sea, porque era un robo sistemático. Claro, exactamente, un tejido social de voto cautivo, que ese es el gran problema que tenemos en España, el voto cautivo de la izquierda. A veces porque es acrítico, o sea, que ser del Partido Socialista es como ser del Real Madrid o del Atleti, me da igual, o de la Real Sociedad, que es de lo que soy yo, que soy muy sufrida, como veis, ¿no? O del Español, que también son sufridos, pero a veces tienen algunas alegrías. ¿No? Sí. Bueno, pero la cuestión es que no se puede tener esa vinculación tan visceral con un partido político. Y eso es lo que pasa, que como Pedro Sánchez con todo lo que está haciendo sigue teniendo... Bueno, pues esperaremos a los votantes, pero hay que ser más responsable. Pero además decíamos vinculación ideológica y en algunos casos paniaguada. Sin duda alguna. Lo comentaba yo con los cargos públicos, por ejemplo. Hay una serie de cuestiones que hay que poner encima de la mesa. De hecho, la Plataforma por una España Constitucional ha comentado a través de ese comunicado cómo las políticas de Pedro Sánchez no solo afectan a España, afectan a Europa. Lo hemos visto en tanto en cuanto ha sido el interlocutor válido para la familia de los socialdemócratas cuando tenía que negociar, ¿no? Los puestos en el Consejo con el Partido Popular Europeo. ¿Se le está plantando cara ahora mismo desde la oposición a Pedro Sánchez, doña Inma? Bueno, yo creo que lo intentan, pero yo creo que lo intentan. Lo único que pasa es que tiene que ser... O sea, tenemos una clave muy importante en Europa. Si conseguimos que esas alianzas no pasen por el Partido Socialista, porque además la primera fuerza, como os decía antes, es el Partido Socialista Obrero Español, en el Grupo Parlamentario Socialista, ahí sí que haríamos una gran cosa. Claro, a mí la señora tampoco se genera mucha confianza, la doña Úrsula, digamos solo así, porque claro, me parece que hay acuerdos que proceden más de Merkel y de tal, cosas que se nos están imponiendo a los países europeos, que tienen mucho que ver con la Agenda 2030, pero que no nos han preguntado a ningún ciudadano
pues si hay que dinamitar pantanos, por ejemplo, en una nación tan árida como la española, eso ayuda a la ciudadanía, ayuda al campo nuestro, ayuda a que haya recursos de agua. Se ha quedado Cataluña recientemente, cuando esto estaba resuelto con el plan hidrológico nacional, que se hacían los trasvases necesarios, y estaba aprobado con dinero de la Unión Europea. O sea, es que no solamente llegan como un elefante en una cacharrería estropeándolo todo, sino que además es que se atrincheran en un lenguaje totalmente engañoso, mentiroso, o sea, y no sé, o sea, que hay que, no sé, entiendo que es muy difícil para el Partido Popular lidiar con el Partido Socialista. A Mariano Rajoy le pasó con Zapatero, le tomó las medidas divinamente y aquello fue un desastre. Y le está volviendo a pasar, ¿no? Alberto Núñez Feijóo, y lo estamos viendo. Claro, es verdad que Alberto a veces, Feijóo, manifiesta como más solidez en algunas convicciones, ¿no? Pero hay que llevarlas a la práctica, ¿eh? Y hay que mantenerse muy firme. Hay que mantenerse firme, y por ejemplo con el Consejo General del Poder Judicial se habían esperado 5 años. Todavía no había esperado un poco más. ¿Por qué no esperar un poco más Sí. y no acabar con este problema? Sí. Don Sergi Fidalgo, creo que quería preguntarle algo a doña Inma Castilla de Cortázar. Sí, bueno, primero encantado de que estés aquí. Es un placer. Y es un orgullo tener gente de la sociedad civil que da la cara. Pero bueno, el Consejo General ya está, pero la amnistía sigue. La amnistía sigue. ¿Y qué podemos hacer los ciudadanos para poder seguir plantando cara? Vosotros habéis montado todo tipo de actividades y movilizaciones, pero aún queda, porque cada día vamos a ver testimonios como el del ex consejero Gug, que nos van a chulear y se van a reír de nosotros. ¿Qué podemos hacer para intentar acabar con esto? Yo creo que seguir sin cansarnos, que mira que es difícil esto. O sea, tenemos que unirnos más, hacer un tejido social mucho más tupido, pedir ayuda a todas las personas que conserven un poquito de conciencia moral, porque esto en el fondo es una perversión profunda de la honestidad. O sea, la ley de amnistía es corrupción, no solo por cómo se ha hecho y por el procedimiento de urgencia por el que se ha seguido, es corrupción. O sea, ¿cómo vas a indultar? Es que uno no puede dar lo que no es suyo. Entonces, es lo que hace Pedro Sánchez, todo el rato se comporta como si eso fuera suyo. Condonar la deuda a Cataluña. Oiga, pero es que ese dinero no es suyo, lo vamos a terminar pagando, pues eso, otros contribuyentes, ¿no? Y además es un dinero que se ha malgastado abriendo embajadas en otros países, etcétera, etcétera, ¿no? Hablamos hace un momento de los seres, o sea, todo esto que se vayan de rositas, cuando además otras personas que han cometido delitos no tan graves, en comparación, o sea, muchísimo más pequeños, están en la cárcel, se han jugado su familia, podríamos poner nombres, o ha habido una persecución tan tremenda como la que ha sufrido Camps, que finalmente ha sido absuelto de todo, o recordemos a la honorabilísima Rita Barberá, que no resistió semejante acoso, eso sí que fue fango, era todo mentira, una política que pensaba en los demás, que la adoraban en la calle, que cambió Valencia. Y que le costó la vida. Le costó la vida, o sea, no resistió ese acoso brutal y se nos murió de, no sé si fue un ictus o un infarto de miocardio, no sé exactamente, pero la encontraron muerta en el hotel esperándola para que declarara, ¿no?, en el juicio en el que había sido convocada, ¿no? Uno de los ejemplos más claros precisamente de hasta qué punto puede llegar la política. Doña Rebeca Crespo, que es periodista de La Gaceta, quería también hacerle una pregunta. Dime. ¿Qué tal, doña Inma? Buenos días. No me améis, doña, porque es muy mayor. ¿O bueno, es que es una costumbre de este programa. Eso. Sí, de hecho, antes lo hemos comentado doña Rebeca y doña Carmen, que decíamos, es que nos sale tan raro porque luego fuera de los micrófonos nos llamamos ya, oye, Rebeca, Carmen, no, claro. Es importante cuidar las formas, porque las formas expresan el fondo y tenemos una sociedad absolutamente zafia. Y de ahí este respeto que intentamos claro, demostrar a través de este tratamiento, que ya ven ustedes que bueno, nos lo tomamos de una manera bastante afable, ¿no? Sí. No, dime, Rebeca. No, y comentaba antes, comentaba antes, Carmen, que bueno, que les han enviado esa carta al Partido Popular, ¿no? Bueno, les han pedido ese distanciamiento del Partido Socialista. No sé si han recibido algún tipo de respuesta por parte del Partido Popular o algún miembro del Partido Popular en este sentido. No hemos recibido ninguna
una respuesta por el Partido Popular Europeo. Volveremos a la carga, estamos esperando porque, claro, tienen muchas emociones, ¿no? Han sido elecciones y la organización posterior. Entonces somos comprensivos, ¿no? Todos vamos un poquito... Y pacientes. Pacientes, sí. Todos vamos muy apurados de tiempo, a veces que no nos da físicamente tiempo, ¿no?, a hacer las cosas. Entonces vamos a esperar un poquito, pero vamos a volver a la carga, por supuesto. Vamos a poner una resistencia a lo que está pasando en la demolición del Estado de Derecho en España, que no se la puede imaginar Pedro Sánchez. Pedro Sánchez subestima la resistencia, la capacidad de resistencia y lo que nos importa a España. O sea, es lo que nos importa a España, porque es que España es nuestra nación, para empezar. El otro día le oí, perdonad que haga un inciso, un vídeo de estos que corren por las redes, Amparo Rubiales, ¿no lo habéis oído?, que decía que uno nace donde nace, o sea, que nadie escoge nacer en un sitio, ¿no?, pero que uno es de un partido porque lo elige. Dice, por eso el Partido Socialista es mi nación, decía, es mi nación, porque es lo que yo he elegido. Y digo, haga lo que haga el Partido Socialista, pues vaya qué planteamiento tan absolutamente totalitario, ¿no? Falaz, totalitario y de poco respeto a sí mismo, ¿no? Porque claro, soy de esto, aunque hagan lo contrario a lo que yo pienso, pues tendré que... Hombre, me gusta mucho más los que se van del partido rompiendo el carné. Paco Vázquez, Rosa Díez, usted, a mí no me hace falta que me echen, yo me voy, porque no me identifico con usted. Es mi nación, como algo, vamos, absolutamente irreversible. Es patético, ¿eh? Es patético esto. Es triste. Sí. Juan Carlos Tellez, periodista redactor jefe de Voz Media, también quería hacer una pregunta. Sí, más que una pregunta, yo quiero agradecer a Inma, que ha dado en el clavo en una cosa. Están gobernando contra nosotros. Esto es. Y eso es muy peligroso. Por eso es de agradecer que que la sociedad civil se movilice y, sobre todo, eso, que no sean inflexibles. O sea, que sean inflexibles, que no den un paso atrás, que no nos vale ir a Europa a luchar contra Sánchez para que luego firmar un acuerdo con Sánchez, que hay que dejar muy claro la deriva que está tomando este país, porque al final es lo que le va a quedar a las futuras generaciones. Tenemos que elegir si seguimos viviendo una democracia o seguimos viviendo en otra cosa. Y eso es en lo que estamos jugándonos ahora. Y que esa sociedad civil se imponga a esos monstruos que se han creado. Los partidos son gigantes a los que hay que alimentar cada día. Y por eso gobiernan contra nosotros, porque no hay dinero para todo el mundo. Los bienes son limitados y al final los partidos se han convertido en maquinarias que van... De fagocitos y tragan a la gente hasta el punto que la gente considera que el partido es su nación, es su patria. No. Tu patria es esta de aquí. ¿Te guste o no te guste? Eso sí, te puede gustar o no gusta, por supuesto, somos libres. Pero un partido político no es tu patria. Así que los partidos políticos lo que tendrían que hacer es administrar el poder legislativo en su momento, que es el que le corresponde legislar, el poder ejecutivo cuando le corresponda, pero no meter sus garras en el judicial en este caso, en la vida de las personas y gobernar contra las personas, que es lo que estamos viendo al fin y al cabo día a día. Hablábamos antes de que llegara usted de impuestos, no, vamos a crear un tejido por lo menos social, aunque sea por esa cosita de llevarnos a casa y decir, bueno, señores, no somos tontos. Ustedes hagan lo que quieran con nosotros, porque ya no sé si esto tiene arreglo o no lo tiene, ojalá sí lo tenga, pero no somos tontos y somos inflexibles ante lo que ustedes están haciendo. Así que gracias por esta iniciativa. Gracias a ti y gracias a vosotros. Y sobre todo por enseñarnos qué es la Plataforma por la España Constitucional y ayudarnos a defender la democracia en la medida de lo posible, ¿no? Lo que nos permite la España cívica. Perdóname un segundito, que voy a hacer un inciso, aprovechando que tengo un micrófono delante, que no es tan común, ¿no? No porque yo me resista, sino porque los medios como vosotros son pocos. Pero hay que darles voz, por supuesto, claro que sí. Es muy importante que nos aglutinemos más gente. O sea, ahora cuando decías, me has recordado a Marcos de Quinto, que está también en la plataforma y que representa Pie en Pared, que me encanta el nombre porque en el Foro Ermua, en el que he trabajado muchos años, siempre decíamos, esto Pie en Pared. Era una expresión que nos salía cuando ellos constituyeron la asociación suya, la que también está Esperanza Aguirre. Me hizo gracia, me resultó muy familiar porque lo utilizábamos mucho nosotros en el Foro Ermua. Entonces, es muy importante que más gente que esté se aglutine con confianza. En esta plataforma respetamos las peculiaridades de cualquier asociación, cada uno va haciendo lo que le parece, pero para hacer acciones conjuntas que sean relevantes, que trasciendan a los medios de comunicación, estos que le llaman
sincronizados. Carlos Herrera les llama con mucha gracia. Sincronizados como un club. Yo les llamo prostituidos, porque me parece que es más acertado, es más elegante lo de Carlos, sin duda alguna, ¿no? Pero es que se han olvidado de la más elemental premisa de la deontología profesional, que es decir la verdad y defender la verdad. O sea, esto es que es así, ¿no? Aquí desde luego lo vamos a intentar. Inma Castilla de Cortázar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber presentado esta plataforma que vamos a seguir muy de cerca, dado que ha nacido hace poco, pues vamos a intentar acompañarles en este camino. Y nosotros hacemos una pausa publicitaria y enseguida vamos con la opinión de los oyentes y despedimos esta tertulia. El Toro TV también es Radio Libertad. Sabores Sierra de Madrid nace del cariño hacia la tradición y la elaboración artesanal del embutido, una empresa familiar situada en la Sierra de Madrid. Todos nuestros embutidos están elaborados con las piezas nobles, principalmente pierna y paleta, utilizando los mejores aderezos y tiempo de secado para obtener un sabor único como el de antaño, en su mayoría 100% natural. La especialidad es el embutido de ternera IGP Sierra Guadarrama, premiado en 2023 como el mejor chorizo del mundo especial, siendo pioneros en la elaboración de este embutido y reconocidos con la M Producto Certificado garantizado por la Comunidad de Madrid. No hay excusa, prueba y regala embutidos premium Sabores Sierra de Madrid. ¿Dolores lumbares o cervicales afectan tu día a día? Descubre la solución perfecta en Centro DAX, la descompresión axial vertebral. Tratamiento sin cirugía con profesionales certificados SpineMed. Evita 3 de cada 4 cirugías de columna gracias a esta tecnología innovadora. Formamos parte de una gama de servicios integrales, incluyendo especialidades médicas, fisioestética, fisioterapia avanzada y pilates 3D. Con más de 7.000 pacientes tratados con éxito desde 2007, ofrecemos seguridad y evolución constante. Centro DAX, expertos en salud y líderes en tu bienestar. Hospitalitas, la nueva exposición de las edades del hombre. De junio a noviembre en Villafranca del Bierzo, León. Este año, arte, cultura, gastronomía y turismo en el Camino de Santiago, Junta de Castilla y León. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Bueno, terminamos esta mesa de tertulia, pero antes tenemos que saber los resultados de esta libre encuesta. Don Eric Gutiérrez. Buenos días, doña Carmen. Pues hoy hemos preguntado a los oyentes pues el tema principal. Han estado ustedes hablando en la tertulia de él. Les preguntamos quién cree que es el principal beneficiario por la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Les dábamos cuatro opciones, pero ha habido una que ha ganado de forma aplastante, como imagino que pensarán en la tertulia de los tertulianos. El PSOE, con un 86% de los votos, ha sido la opción predominante. En segunda posición, la Comisión Europea, con un 8%. En tercera posición, jueces y magistrados, con un 4%. Y el PP, que es la otra parte del acuerdo, pues ha quedado último, con un 2%. O sea que el que quiere vender el relato de que en el fondo, gracias a él, se ha renovado el Consejo General del Poder Judicial, que es el Partido Popular... Mala pinta, porque ya decimos que 86% PSOE, 2% el PP, un 84% de diferencia de los votantes que han estado en esta libre encuesta de Radio Libertad, en Mañanas en Libertad, piensan que realmente el PSOE tiene las de ganar, y los comentarios, si los leemos, también van por la misma línea. Sí, mira, leo uno de los que ha apuntado. Sayonara Perro escribe: menudo negocio se piensa el PP que ha hecho, se cree que se han repartido los cromos, pero el PSOE siempre tiene alguno más guardado. Ahí lo pueden ver. Otro, por ejemplo, que nos escribe José Andrés: un fuerte abrazo para todos, todas y todes los que dijeron que Europa vendría a salvarnos de la demolición del Estado de Derecho en España. Parece ya queda claro que forman parte de la misma escombrera. Para los que duden aún, les quedará esperar al Begoñazo. Ya ahí dejan claro cuál puede ser el siguiente punto en el que nos ayude la Comisión Europea. El siguiente paso. A mí lo que me da pena sobre todo es por la gente que salió a la calle protestando y que finalmente pues han visto como al final se reparten los cromos, los unos y los otros. Terminamos la tertulia. Don Sergi Fidalgo, muchas gracias. Doña Rebeca Crespo, muchas gracias, doña Carmen, por estar con nosotros. Don Juan Carlos Tellez, muchas gracias, y muchas veces que coincidamos otra vez en esta mesa.